Buenas noches con todos, soy la doctora Liliana Morales Morales, médico residente de neonatología. En esta noche les voy a dar una charlita pequeña sobre la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Dentro de ellos, primero tenemos el contenido que va a ser la definición, la epidemiología, la fisiopatología y el manejo al final. Dentro de la definición sabemos de que la hipertensión pulmonar va a afectar de una forma variable debido a la severidad, debido al incremento de las presiones de las resistencias vasculares pulmonares que se encuentran anormalmente elevadas, y esto va a generar un bajo flujo pulmonar y puede estar representado con shunt o sin shunt de derecha a izquierda, y que va a estar dada por el persistencia del ductus arterioso o el foramen oval. Dentro de la epidemiología tenemos que en el año 2 a 6 pacientes de cada 100.000 nacidos vivos pueden presentar hipertensión pulmonar del recién nacido, y que estos pacientes se complican debido a la hipertensión pulmonar en casi 10% de los que ingresan a la UCI neonatal. Ya cuando salen de alta, cerca del 7 al 20% de estos pacientes pueden tener secuelas neurológicas y auditivas o enfermedades pulmonares crónicas, que es importante hacerles el seguimiento. Y la mortalidad en un país como nosotros tiene una alta incidencia de hasta aproximadamente el 50% según lo que menciona. Dentro de los factores de riesgo para hipertensión pulmonar persistente recién nacido, es importante separar los factores de riesgo tanto prenatales y postnatales. Dentro de los prenatales tenemos el bajo nivel socioeconómico, la etnia afroamericana o asiática tienen mayor factor de riesgo de padecer hipertensión pulmonar de recién nacido. Un índice mayor de masa corporal también materna también nos genera diabetes insípida, asma en la madre si cursó con preeclampsia también, porque hay una remodelación, y esto también condiciona a una remodelación en la vasculatura pulmonar. Y dentro de los factores crecimiento de riesgo postnatales tenemos los nacimientos por cesárea, el pretérmino tardío, el posttérmino, ya que estos pacientes son mucho más que puedan sufrir de asfixia perinatal, síndrome de aspiración meconial debido a eso, ¿no? El pretérmino también está dentro de los factores de riesgo, ¿no? Como vemos en el otro cuadradito. Entonces, dentro de la etiología se va a clasificar en 3 grandes grupos, que va a estar dado por una vasculatura pulmonar con constricción anormal, que puede o no tener enfermedad pulmonar. Dentro de estas tenemos las representativas, que es el síndrome de aspiración meconial, el síndrome de dificultad respiratoria, si está dado por sepsis o neumonía, ¿no? Asfixia también puede ir en esto. El segundo grupo es cuando hay una vasculatura pulmonar hipoplásica o que no se ha desarrollado bien. Ese es el caso de las hernias diafragmáticas congénitas, las hipoplasias pulmonar, las masas intratorácicas, o el caso de un oligohidramnio severo que no ha permitido el desarrollo pulmonar normal. Y el tercer grupo es la remodelación vascular, donde el paciente presenta hipertensión pulmonar, pero son persistentes de tipo idiopático, la hernia diafragmática congénita, el cierre del conducto arterioso también puede presentar, una hipoxia intrauterina crónica, una encefalopatía hipoxico-isquémica también están dentro de este grupo, porque hay una remodelación vascular en lo que reportan su etiología. Entonces, fisiopatológicamente tenemos que a nivel pulmonar tenemos las resistencias vasculares pulmonares elevadas. Eso hace de que haya un bajo flujo pulmonar hacia el pulmón, y puede estar representada con shunt o sin shunt de derecha a izquierda, que podemos tener un foramen oval o un conducto arterioso permeable.
Esto, debido al hipoflujo pulmonar, no se va a oxigenar la sangre, entonces vamos a tener una hipoxemia marcada. Esto a su vez no va a haber una buena, no va a haber un flujo sanguíneo adecuado hacia la aurícula izquierda, por eso va a haber una disminución de este retorno venoso y con esto va a haber una disminución de las resistencias vasculares sistémicas y un bajo gasto cardíaco, por eso decimos que nuestro paciente puede estar en shock, por eso es importante la mantención de la presión arterial. Y con esto, esta disminución del retorno y todo, hay una disfunción a nivel del miocardio, a nivel del ventrículo izquierdo. Y esto también a su vez se acompaña de la disminución de la oxigenación porque hay una redistribución del flujo, ¿no? Y hasta muchas veces hasta las coronarias, la misma oxigenación del mismo corazón empieza a fallar, hay hipoflujo y por eso empieza toda una cascada de alteraciones. Entonces, ya lo habíamos visto, en lo que es el CIBEN los clasifican en tres, que es lo mismo, ¿no? El hipodesarrollo pulmonar o la hipoplasia pulmonar, el mal desarrollo o una mala adaptación, ¿no? Donde la mala adaptación tiene que ver con los lechos capilares, ¿no? O la vasculatura. Entonces, ¿qué parámetros clínicos yo me voy a guiar, voy a seguir? Entre ellos, el primero a la cabeza tenemos la pulsiometría, donde la diferencia entre la saturación pre y postductal vamos a tener del 10%, se puede deber que tengamos un shunt de derecha a izquierda y que puede estar dada por la persistencia de ductus arterioso, ¿no? Muchas veces también es importante recordar que la ausencia de una de las diferencias de las saturaciones no nos debe excluir el diagnóstico de hipertensión pulmonar, ¿no? Por eso es importante analizar todo el paciente en conjunto, hacer una unidad clínica, ¿no? Estos pacientes son hipoxémicos, cianóticos, lábiles a la manipulación. El otro examen complementario que nos puede ayudar es la gasometría arterial, donde tenemos que la presencia de un shunt de derecha a izquierda va a haber una diferencia a nivel de las presiones parciales de oxígenos entre si es que tomamos en zonas preductales y en zonas postductales, ¿no? Se menciona de que si tenemos presiones parciales bajas, ¿no? De 30 a 55 y si hay una diferencia entre la pre y la postductal de 10 milímetros nos hace el diagnóstico, ¿no? Y lo otro también si es que tenemos presión parciales de oxígeno altas, también nuestra diferencia ductal tiene que ser mayor de 15 a 20 miligramos de mercurio para hablar de hipertensión pulmonar, ¿no? Pero siempre recordar que tiene que ser tomado 2 agas, uno en zona preductal y el otro en postductal. Una radiografía de tórax normal no nos va a excluir el diagnóstico de hipertensión pulmonar. También hay que buscar patologías asociadas, para eso nos sirve la radiografía. Una neumonía, una hernia congénita, ¿no? Podríamos observar una enfermedad, un salán, ¿no? Que dan en parches moteados, van a ser importantes el reconocimiento. Entonces, nuestro diagnóstico, el gol estándar para el diagnóstico de hipertensión pulmonar es la ecocardiografía. Entonces, por medio de la ecocardiografía vamos a medir la presión sistólica de la arteria pulmonar. Aparte, vamos a descartar malformaciones o cardiopatías congénitas, ¿no? Como pueden ser estructurales, la transposición de grandes vasos, la atresia pulmonar, drenaje venoso anómalo, que van con cianosis desde el nacimiento. Y también nos va a medir la función ventricular para ver que no haya disfunción ventricular. Y esto también se va a dar en respuesta al tratamiento, ¿no? Vamos a hacer tanto el diagnóstico, que es el gol estándar, y el seguimiento con la ecocardiografía. Por eso es importante entrenarnos, ¿no? Esto es lo que vamos a encontrar en los signos ecográficos en una ecografía normal. Como vemos, podemos encontrar, como hay tanta presión a nivel de los pulmones, vamos a encontrar que el ventrículo derecho va a estar dilatado, ¿no? Y va a haber una desviación del septum del ventrículo izquierdo. Entonces, encontramos esta desviación septal, un ventrículo izquierdo grande y como ya todo
la sangre regurgita, vuelve hacia el ventrículo, entonces tiene que fugar hacia algún lado, entonces se regresa a la aurícula derecha, ¿no? Y por medio de eso hace una regurgitación tricuspidia, ¿no? Por medio de un foramen oval, como estamos viendo. Y llega hacia el ventrículo izquierdo y va hacia el ventrículo izquierdo. Y a través del ventrículo izquierdo tenemos de que, como la presión es tanto en los pulmones, de la arteria pulmonar va tratar de desfogar esta presión, ¿no? Y para eso tiene el conducto arterioso que también llega a la aorta y hace un shunt, una mezcla, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, esta grafiquita es lo que vamos a encontrar en un ecocardio. Y el otro es un corazón normal, cómo se ve, ¿no? Por eso es importante la diferenciación y saber qué signos voy a buscar en mi ecocardio, ¿no? Y según la medición de las presiones de la arteria pulmonar, se va a dividir en leve, moderada, moderada y severa, ¿no? De acuerdo a esos grados. El manejo general va a estar orientado a tratar de disminuir el consumo de oxígeno por medio del reposo, evitar la manipulación, darles manipulación mínima, sedarlos, darle analgesia, ¿no? Por eso se menciona que aquí podemos usar fentanilo, morfina, mantener una normotensión, una temperatura adecuada entre 36.5 y 37.5, tratar de disminuir la poscarga, ¿no? Mantener una saturación objetivo entre 91 y 95 y tratar de corregir si es que hay para corregir alteraciones metabólicas. Nosotros vamos a medir también por medio de un AGA el índice oxigenatorio. Esto nos va a valorar el soporte que nosotros le estamos dando y la presión de las vías aéreas y va a representar la cantidad de oxígeno entregado al pulmón y la cantidad de oxígeno que se difunde en los tejidos. Entonces, si tenemos un índice oxigenatorio moderado severo, este paciente ya se debe encontrar en ventilación mecánica, ¿no? Porque está habiendo un fracaso de la oxigenación de la ventilación, principalmente. El manejo específico, como mencionamos, el oxígeno va a ser prioritario, darles oxígeno para tratar de vasodilatar. No debemos permitir la hipoxia, la hipoxemia ni la hiperoxia. Se debe mantener saturaciones objetivos entre 91 y 95%. Si es que si se logra tomar una presión parcial de oxígeno en un AGA de 40 a 50, ¿no? Si es que tenemos un catéter umbilical, recordar que esta presión parcial de oxígeno es una muestra postductal. Nuestro paciente va a estar en ventilación mecánica asistida, ¿no? El objetivo es darle una mejor ventilación y oxigenación. Vamos a tener que dar un PP óptimo y nuestra ventilación tiene que ser gentil y protectora. Y debemos tener el objetivo de nuestra presión parcial de CO2 entre 40 y 50. La sedación está indicada en estos pacientes para evitar que estos pacientes hagan asincronías o desacoplamiento del ventilador. El soporte circulatorio, dar inotrópicos, entre ellos podemos iniciar con dopamina. Nuestros objetivos de nuestras presiones siempre tenerlos presentes, que deben ser de 45 a 55. Si es que hay disfunción de ventrículo izquierdo, podemos iniciar dobutamina, ¿no? Y de acuerdo a la clínica de nuestros pacientes, ir regulando, titulando los inotrópicos. Corregir acidosis, no es necesario dar dosis de bicarbonatos o terapia alcanizadora con la hiperventilación, no es lo recomendable. Si es que el paciente tiene una enfermedad asociada al parénquima pulmonar, una enfermedad de membrana hialina, un SALAN y requiere surfactante, hay que darle. Se menciona que en el seguimiento de todos estos bebés se deben hacer un seguimiento ya que tienen altas tasas de mortalidad y requieren visitas o atenciones frecuentes, ¿no? Y todos estos pacientes se deben hacer un seguimiento tanto neurológico y auditivo, como estamos viendo. Dentro de las conclusiones se menciona de que esta hipertensión pulmonar persistente va a estar en todos los pretérminos tardíos
y van a ser desarrolladas por hipodesarrollo, mal desarrollo o mala adaptación. Todos los pacientes con hipertensión pulmonar pueden cursar con cianosis y distrés desde el nacimiento y el gol estándar es la ecocardiografía, como habíamos mencionado, y siempre dar un soporte general. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido esta corta charla. Muchas gracias.